Bueno chicos, ¿qué tal? Vamos a empezar con una pequeña introducción de base de datos. Mucho gusto, mi nombre es Mayra Reyes y vamos a ver lo que son conceptos, ejemplos para que ustedes puedan tener un mayor conocimiento. ¿Qué es un dato? Son palabras y números que por sí solo no tienen significado. Esto es una parte muy importante para poder realizar una base de datos. ¿Qué es una base de datos? Es una colección de datos relacionados, ordenados y organizados de tal forma que tengan sentido. Es decir, que va a ser una recolección de muchos datos donde se va a poder armar una base de datos. Los beneficios de una base de datos son que los datos se pueden compartirse, es posible reducir la redundancia hasta cierto grado, evitar la inconsistencia, brindar un manejo de transacciones, mantener integridad y cumplir la seguridad del acceso de base de datos. Como ejemplo, tenemos base de datos de una información médica. Por ejemplo, datos del paciente, datos personales del paciente, datos del médico, en qué habitación se encuentra, datos de una guía telefónica. Tenemos como el número telefónico, correo, dirección, el nombre de la persona a quien pertenece a la línea. Base de datos de un stock de mercadería, tenemos como los ítems, las referencias, las entradas, las salidas, las características. Sistema manejador de una base de datos, SGB o SMBD. Son un conjunto de programas que manejan todo acceso a la base de datos con el objetivo de servir de interfaz entre esta, el usuario y las aplicaciones utilizadas. Es decir, que este va a ser el intermediario entre el usuario y la base de datos, es el que nos va a permitir la seguridad de la base de datos. También tiene como beneficio facilidad de manejo de grandes volúmenes de información, gran velocidad en poco tiempo, independencia de tratamiento de información, seguridad de información, acceso a los usuarios, protección de la información. Es decir, la información que nosotros tenemos en la base de datos va a ser el encargado de esta seguridad. No hay duplicidad de información, integridad referencial a terminar los registros. Esto es una parte muy importante, ya que sin este sistema nosotros podemos perder mucha información de la base de datos. Tenemos como ejemplo Oracle Database, que es un sistema de gestión de base de datos objeto relacional desarrollado por la empresa Oracle Corporation. Se le considera uno de los sistemas de base de datos más completos y hasta las fechas recientes cuentan con un gran dominio del mercado. Microsoft SQL Server es un sistema de manejo de base de datos del modelo relacional desarrollado por Microsoft. Solamente está disponible para el sistema operativo Windows. PostgreSQL es un sistema de gestión de base de datos orientado a objetos. Es de código abierto y se publica bajo licencia BSD. Recordemos que hay muchos sistemas manejadores de base de datos, dependiendo de la necesidad de cada empresa y de cada usuario, va orientado a cada uno. Diferencia entre el sistema manejador de base de datos con una base de datos. Recordemos que una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto, almacenados sistemáticamente para un posterior uso. Y un sistema de gestión de datos es un tipo de software específico dedicado para servir como interfaz entre la base de datos y el usuario y las aplicaciones que utilizan. Es decir, que gracias a este sistema nosotros vamos a proteger la información. Este va a ser el que nos va a ayudar a manejar la base de datos y al usuario, es decir, que es la interfaz entre la persona y la base de datos. Es un programa donde efectúa un trabajo y una ocupación importante en la base de datos porque es el que va a proteger. También tenemos otra información como esquema. ¿Qué es un esquema de una base de datos? Describe la estructura de una base de datos en un lenguaje formal soportado por un sistema de gestión de base de datos DBSM. Tabla. ¿Qué es una tabla? Las tablas de una base de datos se refiere al tipo del modelado de datos donde se guarda y donde se almacenan los datos recogidos por un programa. Es decir, que lo que nosotros vayamos a realizar en la base de datos va a estar constituido por las tablas, es decir, por los nombres, apellidos, número de cédula, dirección, dependiendo de la información que nosotros vayamos a necesitar. También tenemos columnas. Una columna representa un tipo único de información acerca de la entidad o atributo. Las relaciones de base de datos son asociaciones entre tablas que se crean utilizando sentencias de unión para recuperar las bases de datos. Es decir, que estas relaciones van a asociar las tablas con otros datos para recuperar en caso de que se haya perdido alguna información. Recordemos que todas estas partes son muy importantes para la base de datos, ya que nos va a ayudar a un mejor proceso. Tenemos constraints, donde podemos colocar las restricciones para limitar el tipo de dato que puede ingresar en una tabla. Es decir, nosotros podemos restringir
qué es la información que se va a ingresar, cuántos parámetros, cuántos tipos, cuántos espacios. A continuación vamos a ver más ejemplos de base de datos.